Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella. Este es un episodio muy especial porque tenemos una invitada que quiero y admiro muchísimo. Ella es Jessica Fernanda Conejo. Tengo que chismearles que fue mi asesora de tesis en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y me dio de hecho varias clases en la facultad y todo, por eso fue que de alguna manera sentí como que esa especie de conexión y admiración para que ella fuera mi guía en ese proceso final, no solo en lo profesional, sino también como persona. Entonces quiero compartirles que ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, se especializa mucho en el tema del cine, también hace investigación, es profesora en la facultad y es bailarina, hace muchísimas cosas que de verdad yo cada que la veía era como de wow, ya llegó, ¿no? Porque de verdad que siempre la admiré mucho y me encanta tenerla aquí porque hoy vamos a hablar no de un tema académico, sino de un tema que es súper importante y que no es muy visible actualmente, que es el tema de las neurodivergencias y en específico hoy vamos a hablar del trastorno límite de personalidad. Pero antes de entrar en nuestro tema, me gustaría, Fer, que nos platiques un poquito más de ti, cómo estás hoy, a qué te dedicas. Mil gracias por estar aquí. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Sofía, por invitarme y pues sabes que es mutua la admiración y el cariño. Yo disfruté mucho trabajar contigo tu tesis, trabajé mucho a partir de lo que tú investigaste en mis clases y siempre presumo tu trabajo y pues me da mucho gusto que ya estés acá en un espacio que permite pues, a mucha gente hablar de estos temas y pues con todo el talento que tienes y también tu calidad como persona. Y pues nada, que gracias por la invitación. Lamento no estar arreglada para la ocasión, pero todo bien. Muchas gracias por invitarme y pues aquí estamos para platicar. No, hombre, muchísimas gracias a ti y te lo repito, siempre te ves impecable, entonces gracias. No seas modesta, por favor. Gracias. Fer, pues ¿a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de dónde tal vez viene este interés por el cine, por esta investigación que tú realizas. Pues la verdad es que toda en mi vida siempre ha sido muy orgánico, como que una cosa siempre me ha llevado a la otra y afortunadamente me dedico a algo que me gusta mucho y que parte de algo que me gusta mucho. Yo decidí, digamos, estudiar académicamente temas relacionados con cine, digamos que sobre la marcha y tengo un primo que es cineasta, entonces bueno, por la relación que tenemos todos con él, pues conocemos cine de muchas épocas y pues gracias a él yo sabía como que ver cine pues no era nada más ir a las palomitas, sino que había como otro tipo de pensamiento ahí, entonces bueno, eso me influyó bastante y pues la verdad es que cuando ya entré a la Facultad de Políticas y conocí las materias de la especialidad de producción audiovisual y pues tuve maestros que también yo recuerdo mucho y que también marcaron mi vida en muchos aspectos y pues poco a poco yo fui entendiendo que si yo tenía que hacer una tesis, si yo tenía que hacer una investigación, etcétera, pues el tema, como el único tema que yo tenía claro del cual yo podría hacer una investigación, pues era sobre películas. Y así empecé y la verdad es que fue muy fácil decidir sobre qué quería hacer mi tesis de licenciatura porque coincidió que en ese momento hubo una retrospectiva en la Filmoteca de la UNAM de un cineasta japonés que es mi cineasta favorito, que se llama Takeshi Kitano, y yo vi una película de él que se llama Muñecas y yo no tuve ninguna duda, dije yo quiero estudiar este director, quiero estudiar esta película y sus otras películas, y así se fueron dando las cosas, fui conociendo gente, fui leyendo cosas, viendo más cosas, y pues así como que todo fue, la verdad, muy, muy orgánico, y hasta la fecha mis temas de investigación y lo que yo hago, pues tengo la fortuna de conocer personas que me ayudan mucho, entonces la verdad es que estoy muy agradecida con cómo ha sido ese proceso en mi vida. Qué padre. Sí, fíjate que desde que
te conocí y estaba en la facultad y cuando sabía que ibas a dar alguna conferencia o una charla sobre alguna película, me gustaba ir porque decía, va a decir algo interesante y también puedo decir que actualmente, pues sí te sigo en tus redes y me gusta mucho ver Gracias. cuando ves alguna película y compartes tu reseña o tu crítica o la recomendación y es como, tengo que verla, ¿no? Y como que eres un gran referente para mí en el cine, que a mí también me gusta mucho. Y pues por supuesto que en mi proceso de titulación y de realización del documental, pues para mí fue como súper genial que tú estuvieras ahí como esa guía. Y pues no solamente te interesa en esta parte de las artes el cine, sino también la danza. Y también ha sido algo muy bonito de ver porque eres una persona muy completa, o sea, una profesional que como de amplio espectro, como dice mucha gente. Y me gustaría saber de dónde viene la danza, si todavía sigues en ello, cómo ha sido ese tema. Eh, pues la danza llegó, digamos, desde que yo iba en la prepa y que tenía uno que tomar estas actividades artísticas, ya no me acuerdo cómo se llamaban. Y pues a mí siempre me ha gustado bailar desde niña y había un taller que era justo de danza española, se llamaba danza española y flamenco. Y pues era como esa opción o danza contemporánea. Y la verdad es que la danza contemporánea siempre se me ha hecho dificilísima. No tengo como tanta fuerza para hacer ciertas cosas. Entonces, pues eh, me gustaba la danza española, digo, conocía la rumba y esto. Y la verdad es que ya que estaba yo en ese taller y nos invitó quien era mi maestra, Cristal Vieira, a una función que me acuerdo perfecto, fue en la sala Xochipilli de la Escuela Nacional de Música, ex Escuela Nacional de Música. Y pues yo, era la primera vez que yo veía flamenco en vivo y la verdad es que yo vi ese show y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero bailar eso, quiero bailar así. Y entonces, pues me empecé a buscar clases y ya poco a poco fui pues encontrando maestros y la verdad es que pues he tenido muy buenos maestros que me han enseñado muchas cosas y en ese momento pues podía empatar muy bien mi vida dancística con mi vida académica, pues estaba estudiando la carrera y me iba saliendo de la carrera, me iba a mi escuela de música, luego me iba a mi escuela de ballet, luego me iba al flamenco y luego llegaba a hacer la tarea y la vida me daba para todo eso, ahora ya no. Y pues sí, o sea, hubo un tiempo que yo bailaba mucho, bailaba prácticamente todos los días, tenía funciones cada semana y sí, me gustaba bastante. Ya, pues, después uno tiene que tomar ciertas decisiones y, pues, de pronto también llega la vida adulta y, pues, ya tenía que tener un trabajo, ¿no? Y, pues, digo, o sea, sí me gustaba bailar, pero nunca, digamos, nunca me dediqué, lo suficiente a eso como para poder dedicarme profesionalmente y vivir de bailar. Pienso que si yo hubiera querido, tal vez lo hubiera logrado, pero como tú dices, me gustan tantas cosas que que si yo me dedicaba a bailar, pues no iba a poder hacer tampoco otras cosas. Entonces, como que decidí hacer las 2, decidí bailar y decidí, continuar con mi vida académica y, pues, poco a poco ya me fue absorbiendo el trabajo y sí, sigo bailando, sigo tomando clases y cuando tengo oportunidad me voy a España a estudiar, pero ya no, digamos, y estoy con el público tan seguido como antes. También hubo un año que dejé de bailar justo porque tuve ahí unos problemas, eh, emocionales y un año dejé de bailar. Entonces, como que ahorita sigo tomando mis clases, me encanta estar viendo danza y todo, pero ya no, digamos, no estoy ahorita bailando en ninguna compañía, ni tengo funciones tan seguido, pero pienso que algún día, cuando sea el momento, pues regresaré a los escenarios. Que seguramente te extrañan, porque también eres muy buena. Gracias. Me acuerdo también, fíjate, es una confesión, que cuando llegabas así a la clase, yo no sé por qué, pero decía, en cualquier momento se va a poner a bailar, porque como que siempre tuvo así esta postura como de bailarina. Yo decía, qué bonito, o sea, como se notaba que todo lo que, como que todo lo que haces, pienso que está muy presente
en ti como persona y en lo que transmites a los alumnos y en lo que charlas en general. Entonces, eso siempre me encantó porque y eso me gusta mucho en la gente que admiro, porque siento que son muy genuinos, como muy transparentes todo el tiempo, o muy ellos. Y eso se me hace muy lindo, porque pienso que la mayoría de las personas se esconden detrás de muchas máscaras y muchas cosas, y como que tal vez te cuesta un poco de trabajo mostrar quién es realmente o qué quieren, qué les gusta, a qué se dedican, qué, pero tú como que eras tú todo el tiempo. Entonces eso siempre se me hizo bien bonito. Gracias. Y pues ahora sí, me gustaría que fuéramos entrando a este tema. Hace un par de años, eh, bueno, un par de años no, ya tiene yo creo como 4 años, que a mí me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad severo y tuve una temporada que la verdad la pasé muy mal, ¿no? Fue una temporada, ahora ya sé que no solamente era la ansiedad, ¿no? Digo, ya el año pasado supe que estoy dentro del espectro autista y pues parte de esas comorbilidades pues es la ansiedad, ¿no? Es algo como con lo que vives constantemente. Pero me acuerdo que en ese momento, además de lo que ya conocía de ti, como que hubo algo que ahí hizo mucho clic conmigo, que fue que vi una publicación donde Fer compartía que tiene el trastorno límite de personalidad. Y cuando compartí un poco de su experiencia, yo me sentí muy identificada porque dije, en esta, o sea, a mí me pasan cosas muy similares y no sé por qué, ¿no? Y no entiendo de dónde viene todo esto, pero es una desesperación muy fea y una tristeza constante que no sabes de dónde viene como todas esas emociones y a veces cuesta mucho trabajo entender por qué de pronto no puedes relacionarte bien con ciertas o con la mayoría de las personas o por qué cuesta tanto trabajo adaptarte a ciertos lugares y demás. El trastorno límite de la personalidad es una de las varias neurodivergencias que existen y creo que es muy importante hablar sobre esto porque yo, por ejemplo, pienso que soy de estas personas que ya a una edad avanzada, bueno, no tanto, pero ya en la edad adulta, descubrí que tenía una neurodivergencia. Y es diferente los retos que atraviesan, por ejemplo, personas que desde que son pequeños son diagnosticados y tienen la intervención adecuada desde una temprana edad, a personas que ya vivieron toda una vida sin saber qué onda y hasta que ya son muy adultos o muy grandes, pues ya se enteran que algo estaba ahí raro y no sabían. Entonces pienso que es importante hablar de estos temas porque justo pienso que uno puede empezar a observarse y a la gente que los rodea, en este caso, si tienes niños o adolescentes en cerca de ti, pienso que uno puede ser tal vez este apoyo y decir, oye, tal vez algo aquí eh, es peculiar o podrías revisarlo o podrías ir con un profesional o tal, porque tal vez no es normal que siempre estés triste o que siempre hagas berrinches o que siempre te pasen ciertas cosas. Y pues por eso quise invitar también a Fer, porque creo que no hay mejor manera de hablar de estos temas que desde las personas que lo viven. Y lo digo porque de repente he escuchado podcasts y he visto entrevistas de psicólogos, de terapeutas, de gente que estudia estos temas y a veces yo me quedo como de, o sea, qué barbaridad están diciendo porque no lo viven. Entonces de pronto es distinto cuando una persona que vive la situación te habla sobre ello, a que solamente lo veamos como de una forma externa. Pienso que igual si combinamos ambas, pues podemos tener algo mucho más rico. Entonces, Fer, me gustaría que me platicaras un poquito de este tema, no sé a qué edad lo descubriste o cómo fue tu diagnóstico, cómo fue este proceso. Pues, la verdad es que no inmediatamente me diagnosticaron el trastorno límite de la personalidad. Al principio, justo me habían dicho que yo tenía un trastorno de ansiedad generalizado y, pues, me empecé a atender con una psiquiatra y la verdad es que me ayudó muchísimo y, digamos, mejoré, pero yo seguía teniendo crisis que se detonaron por ciertos episodios de mi vida. Y, eh, pues, como que me reevaluó mi psiquiatra y me dijo que, digamos, dado ya que me conocía por más tiempo y todo, que más bien ella pensaba que
quizá yo llegué con ese trastorno de ansiedad, pero que mis síntomas, mi manera como de vivir, de sentir las cosas, etcétera, y pues me hicieron test, exámenes, estudios, todo. Y pues ya fue cuando me diagnosticaron el trastorno límite de la personalidad. Eso fue cuando yo tenía probablemente, no sé, 31 años, 30, tal vez, 30, 31. Así que, pues sí fue, digamos, relativamente tardío que me diagnosticaran, pero, o sea, la verdad es que a partir del momento en que me diagnosticaron y me empezaron, inicié un tipo de terapia ya enfocada directamente en el TLP. La verdad es que mi vida cambió radicalmente, o sea, mi vida, o sea, no, bueno, no la persona, pero la forma como yo me siento hoy todos los días, o sea, no tiene nada que ver con cómo yo era, con cómo yo me sentía cuando recién me diagnosticaron el trastorno. Así que, o sea, que realmente yo estoy agradecida con la vida de que me hayan diagnosticado eso, porque el tipo de terapia ya enfocada en esto me ayudó muchísimo y pues ya mi vida ahora es totalmente diferente. Claro que, digamos, no es como que te curas o algo así, ¿no? Sino que aprendes a manejar las cosas de una manera distinta, aprendes a entenderte, sobre todo que yo creo que es lo que a mí me hacía falta, es que aprendes a validarte, a validar tus emociones y a no juzgarte por sentirte como te sientes, por ser como eres, a entender qué tanto, ahora sí que qué tanto eres tú y qué tanto, ciertas personas o ciertas actitudes de las personas, pues, te detonan ciertas reacciones, ciertos comportamientos, y aprendes a que cuando estás conviviendo con personas que son invalidantes, con personas que, pues, que te violentan, etcétera, etcétera, aprender, a cómo manejar eso desde tu sentir y desde tus emociones. Y, pues, eso se aprende, es como ir a la escuela y aprender otro idioma, y entender quizá, mm, no por qué o una explicación así tajante científica de por qué eres así, sino cómo tú reaccionas, cómo tú percibes y cómo eso se junta y, pues, a veces hace clic, a veces explota con las demás personas. Aprendes, y la verdad es que esos aprendizajes, pues, los vas incorporando a tu vida y, pues sí, es como un cambio radical, y cómo yo me empecé a relacionar con los demás y con mi trabajo, o sea, con todas las cosas de mi vida. Y pues sí, ahorita mi vida es completamente diferente a cuando estaba, digamos, en el punto álgido de no saber qué pasaba conmigo. Ujú. Ay, es que fíjate que eso es bien importante porque lo he visto, pienso que hasta lo viví. Y muchas personas que he visto que son diagnosticadas ya con su neurodivergencia o demás, comentan lo mismo, o sea, que la vida les cambió después de que ya supieron qué pasaba. Y, o sea, de verdad que cuando leí tu publicación, ahorita que platicamos, es como, es que sí es cierto, o sea, como dices, ¿no? Uno aprende a dejar de juzgarse por sus actitudes o por las reacciones que tienes, porque toda la vida creo que pues crecimos con el estigma de que algo había mal en nosotros, ¿no? Como de, es que es la persona que siempre hace berrinche, que se pone violenta, que grita, que es payasa, que no socializa, que dependiendo que cuál sea como pues tus actitudes, ¿no? Tus acciones. Entonces, de repente que te llegue, es como ver una luz en el túnel, ¿no? De repente que te sentías así como tan mal, y de repente alguien te dice, hey, no hay nada malo, esto es lo que te está pasando y puedes manejarlo, puedes aprender a vivir con ello. Creo que eso es muy bonito y realmente sí, te transforma la vida. Yo les digo, y creo que hasta mi familia me lo han dicho mucho, ¿no? Como después de que empecé también a trabajar ya enfocada en, pues, en mis dificultades, siento que mi vida cambió
O sea, tal vez la gente no lo percibe, la gente de afuera o quienes de pronto me ven en redes no lo perciben porque uno aprende a enmascarar sus síntomas, ¿no? O aprendes a enmascarar el malestar. Pero lo que uno siente de forma interna es, no sé, o sea, es inexplicable la paz que te da saber qué pasa contigo. Entonces es muy bonito ese proceso. Sí es confrontativo porque de repente es que como de qué, como que tuve esto toda la vida y no sabía y como que no sé si te pasó a ti, pero como que hasta atraviesas una especie de duelo, ¿no? De, o sea, realmente esto es lo que me está pasando y por qué no sabía y primero como una cierta negación, pero cuando pasas tal vez esta aceptación y empiezas a trabajarlo ya enfocado, es cuando viene este cambio y esta calma y el entender que es algo que no se va a quitar nunca porque, pues, Ujú. el cerebro es así, pero que teniendo las adaptaciones adecuadas puedes llevar una vida mucho más tranquila como ya la llevaste. Y sé que muchas personas, yo me incluyo, no conocemos mucho sobre el TLP. Entonces, nos compartirías un poquito de qué se trata, cómo se ve, cómo se vive? Pues, o sea, de entrada, y digamos, no es una, no sé, una sintomatología así que dices: "Tienes esto, 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 igual a trastorno límite". O sea, es como, lo que, pues, me han explicado, porque yo tampoco soy psicóloga, ¿no? Pero lo que me han explicado y, pues, eso ya relacionándolo con cómo yo vivo las cosas, pues, es que, digamos, además de probablemente, como tú dices, ser una neurodivergencia, o sea, que tu funcionamiento del cerebro tiene ciertas particularidades, eso se conjunta y digamos, con ciertas condicionantes a nivel social, y pues, a nivel de tu vida personal. Y sobre todo, digamos, como que, si tú cerebralmente, por decirlo así, tienes una o biológicamente tienes una predisposición, y eso se junta con un ambiente, sobre todo, que no valida las emociones, pues eso se hace como una olla express que, pues, algún día va a explotar. Yo, pues, o sea, cuando me explicaban esto, yo ni siquiera sabía qué era eso de validar las emociones, y creo que eso es muy importante siempre explicarlo, porque validar las emociones no significa como que, como tú tienes un trastorno límite de la personalidad, puedes ser grosera, puedes gritar, puedes pegar, puedes ser violenta porque tienes derecho, porque tienes este trastorno, ¿no? Y no es eso, sino justo a esos extremos se llega cuando un ambiente invalidante, pues, es el que te dice que no tienes razones para estar triste, ¿no? Como que y si tú te enojas, no es porque realmente tengas una razón, sino porque tú, eres intenso o porque eres intensa, etcétera. Que si tú sientes ciertas cosas, un ambiente invalidante te hace que tú dudes de que eso que tú sientes, no que esté bien o mal, sino que no es justamente, que no es válido, que no es legítimo, que si tú te enojas no es que nunca hay una suficiente razón para que tú te sientas como te sientes, ¿no? Entonces, si tú sientes, por ejemplo, una tristeza y la gente te dice como: "No, es que no tendrías por qué estar triste", ¿no? Así de: "No, tienes todo para ser feliz, no, tienes esto y esto y esto, deberías ser feliz", ¿no? O sea, estar triste está mal porque no tienes una buena actitud, ¿no? Entonces, eso es como invalidar, porque es como, bueno, pero tú ves tu vida y, o sea, yo, por ejemplo, veía mi vida y decía: "Pues sí, yo tengo, o sea, tengo un montón de cosas que a lo mejor me tendrían que estar haciendo feliz, ¿no? Tengo, bueno, ahora ya falleció mi papá, ¿no? Pero, o sea, tenía mis papás, mi familia, que tengo una familia yo maravillosa, no sé, mi casa, mi trabajo, mi danza, hacía lo que yo quería, lo que me gustaba. Entonces, racionalmente, como que, pues sí es muy fácil decir como, tú tienes todas estas cosas, por lo tanto, tendrías que ser feliz, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, bueno, pero, o sea, yo no me estoy sintiendo feliz, yo me estoy sintiendo pues como vacía, triste, a pesar de tener todo eso, y de pronto un ambiente que te dice, no, está mal que tú te sientas así, está mal que tú te sientas así, porque tú te deberías sentir bien y etcétera, etcétera. Entonces de pronto pues ya pierdes como esa noción de, tú sabes lo que sientes, pero a la vez te dicen que no lo sientas y que está mal que lo sientas. Y pues claro, llega un momento en que eso va a explotar, ¿no?
Entonces, a mí siempre me gusta explicar lo que es validar las emociones porque siempre insisto, no es como que ya todos tenemos derecho a ser violentos, groseros, etcétera, sino es que si a una persona, por ejemplo, ¿no? A una persona le pone triste algo que a ti no, tú no eres como el referente principal de por qué las personas se deben sentir o no como se sienten, Ujú. porque a lo mejor a ti no te pone triste, pero a otra persona sí, ¿no? A lo mejor a ti no te da miedo, pero a la otra persona sí. Entonces, validar es como, pues tiene que ver con sentir empatía, pero también con entender que si a la persona eso le está haciendo sentir triste, tú puedes estar o no de acuerdo con que a ti te pondría triste, pero tú no puedes negar que la persona así se siente, Ujú. ¿no? No puedes negar eso. Y entonces validar implica pues un gran trabajo de ser empáticos y eso es como lo que también se tiene que aprender porque pareciera como que ahorita está la empatía así de en todos lados, ¿no? En boga, pero es algo que también se aprende y entonces el trastorno límite de la personalidad justo, o sea, el problema es que como el nombre lo indica, o sea, las emociones, digamos, otro tipo de personas regulan sus emociones de manera que nunca lleguen justo al límite, ¿no? Y quienes tenemos o nos han diagnosticado o tuvimos o lo que sea, trastorno límite de la personalidad, justo no tenemos esa capacidad biológica, psicosocial de regular las emociones. Entonces, claro que siempre las emociones van a llegar al límite y van a llegar al límite muy rápido. Entonces, pues yo siempre decía como, ¿por qué a todo mundo, no sé, me enojaba con personas, ¿no? Yo decía, ¿por qué todas las personas ya se les quitó el enojo y a mí no? ¿No? Yo decía, ¿por qué? O yo decía, ¿por qué esto que es triste no es como poquito triste, sino es siempre muy triste? Entonces, siempre era vivir con, así, pues siempre es como ahora este término peyorativo que a todo el mundo, ay, eres intensa, ¿no? Entonces, eso como vivir con intensidad todas las emociones todo el tiempo, pues evidentemente es algo que agota, porque pues no se puede, ¿no? O sea, no puedes estar siempre en el extremo de la tristeza o en el extremo también de las cosas positivas, o sea, en el extremo de la euforia, en el extremo del enojo, en el extremo del miedo. Vivir siempre al extremo, pues es algo que agota, es algo que da ansiedad, es algo que de repente pues tú ya no puedes porque te desborda. Entonces, ese era el problema, o sea, que yo todo el tiempo estaba casi a nada de desbordarme, pues porque no tenía yo ni el aprendizaje ni la ayuda, no sé, de medicamentos ni nada para regular esas emociones. Y pues o sea, es muy complicado porque si de por sí normalmente las personas con TLP son resultado, por así decirlo, de un ambiente que te invalida, que no valida tus emociones. Si de pronto esas emociones siempre están al tope, pues peor son invalidadas, ¿no? Mm. Si de por sí invalidaban que estuvieras triste, si estás triste al tope, es como todavía peor la invalidación. Entonces yo creo que a mí lo que me ayudó así muchísimo y que eso es pues lo que ya empezó a cambiar el curso de mi vida, pues fue aprender la validación, o sea, aprender que si yo me sentía triste por alguna cosa, pues no estaba mal, o sea, no estaba mal. Y que entonces yo decía, el decir como, ok, no está mal sentirme así, eso ya me ayudaba como a evitar autojuzgarme, porque en el momento en que yo empezaba a autojuzgarme por mis emociones, pues peor se alborotaba la cosa, ¿no? Entonces, cuando Ujú. dejas como de autojuzgarte y pues, de validar, cuando empiezas a validarte y a como sentir, por así decirlo, ¿no? Que es como, creo que eso estaría mal dicho, ¿no? Pero como una empatía, autoempatía o no sé, eh, pues ya cambian las cosas y eso como que es un gran primer paso para aprender a regular estas emociones al límite. Y hay personas, por ejemplo, en mi caso, mm, yo pocas veces dejé de ser funcional, o sea, yo podía como trabajar, etcétera, pero, o sea, sí había días que pues no iba a trabajar, ¿no? Porque no podía, no quería, no me levantaba de la cama, no hacía nada, así no comía, o sea, no hacía nada. Pero,
como que sacaba al final mis proyectos, mi trabajo, pero hay personas que sí dejan de ser funcionales por completo. O sea, hay personas que de verdad no pueden mantener un trabajo, hay personas que yo, por ejemplo, pues tengo muchos amigos, afortunadamente, pero hay personas que no pueden de plano socializar, hay personas que no, ¿no? Y entonces no todos lo vivimos igual. Yo afortunadamente, aunque sí tenía días que no, o sea, en lo general no dejé de ser funcional, pero hay personas que sí les va mucho, mucho peor. Y hay personas que como nunca van a una terapia, que nunca entienden cómo, pues cómo trabajar esto, pues siguen como acumulando, acumulando, acumulando y pues todo se vuelve cada vez peor. Entonces, no sé si respondí. Sí, sí. Y me quedé pensando en muchas cosas porque, o sea, todo es muy importante. O sea, el hecho de validar las emociones, pienso que en este caso no estamos hablando de este trastorno en particular, pero pienso que en general en la vida deberíamos validar las emociones. O sea, aunque no tengas ningún trastorno, porque esa invalidación es lo que hace que la gente se vaya enfermando, ¿no? Y por mucho que alguien diga: "No, estoy todo bien, que nosotros sí aguantamos, tú ya no aguantas nada", y tal cosa, eso es lo que empieza a enfermar y a detonar en muchas situaciones, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que hay una persona que le dio cáncer, pero que no había ninguna explicación, pero era como tanta tristeza acumulada, tanto enojo, tantos rencores, tantas cosas? Y de repente trabaja la gente en sus emociones y tal, y se cura, ¿no? Y hay gente que dice: "Pero, ¿cómo te explicas eso?", ¿no? Y hay cosas que sí son inexplicables, pero pienso que gran parte de la base del bienestar de alguien, o si no es que el pilar es lo emocional, ¿no? Y y lo importante que es justo el enfocarte y trabajar pues, en tus puntos en particular, porque te dan esta tranquilidad que mencionas, ¿no? O sea, ya en tu caso, ¿no? Ya sabes que no está mal sentirte triste, no está mal enojarte, no está mal tal cosa, y eso ayuda a que puedas regular mejor la emoción, porque como dices, vivir en un ambiente que todo el tiempo invalida las emociones, por supuesto que detona e incrementa las emociones también. Pues yo, bueno, lo primero es que yo usé la palabra funcional, pero porque lo que yo aprendí en mi vida, cuando yo digo funcional, no funcional, yo en lo personal, supongo que en general no se entiende así, pero cuando yo digo funcional no me refiero quizá, o sea, no me refiero como que a lo que la sociedad espera de mí, sino como, digamos, a las decisiones que yo tengo sobre cómo es mi vida, ¿no? Entonces, si yo tengo un trabajo, que doy clases, y entonces, para mí, cuando yo digo que no era funcional o que sí era funcional, no me refiero a como que la sociedad esperara que yo llegara a mi clase en un mood o algo así, sino me refiero a como que si esas son las cosas que yo hago en mi vida y de pronto no las puedo hacer, a eso es ahí cuando yo me refiero que no soy funcional. O sea, si a mí me encanta bailar, pero pues no fui a bailar una semana porque me sentía Ujú. mal, a eso yo me refiero con ser funcional o no ser funcional, no a lo que la sociedad espera pues que yo Ujú. haga o que yo me adapte, aunque es verdad que la palabra suena muy como así positivista de si funcionas o si no funcionas, y en eso, en ese, digamos, significado de la palabra, yo ahí sí tampoco estaría de acuerdo. Pero, o sea, sí creo que, digamos, siempre me gusta aclarar esto porque también validar una emoción no es como dejar que la persona se quede dormida todo el año y no, es que se siente tan deprimida que se quiere dormir, entonces validemos y dejémosla. Porque Ujú. entonces ahí también hay bueno, las psicólogas le dicen conductas de riesgo, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor podríamos usar otra palabra que no sea funcional, ¿no? Pero siempre es como una señal, pues, de riesgo el que dentro de lo que para la persona es su vida, sus cosas que hace, etcétera, de pronto no la logra, o sea, está como, em,
despegándose de las cosas que hace en su vida, yo ahí sí creo que eso es muy, muy preocupante. Y entonces también validar no es dejar que las personas se queden así hasta morir, ¿no? Es entender que se sienten, porque se sienten así. Y pues acompañar, como tú dijiste, esa palabra es muy bonita, acompañar, pero digamos, tampoco dejarles a su suerte. Eso también es como, creo que es poco, pues es que saludable tampoco es la palabra, pero creo que parte de la empatía justo es pues intentar a medida de lo posible que la otra persona pues llegue a su estado de mejor posible de vida, ¿no? Es como, no sé, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es polémico, pero no sé, sentir empatía con las manifestaciones feministas implica no nada más como, ay, sí, entiendo que les molesta el acoso, pero yo voy a seguir acosándolas, ¿no? O sea, entonces es parte de la empatía, es como, ok, ya entendí por qué ellas están haciendo este reclamo, pues, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Para mí, o sea, parte de la empatía es también hacer algo, no nada más como entender y ponerse en el lugar del otro, sino llegar a este acuerdo que tú mencionabas y pues también yo hacer algo. Y respecto a lo de la empatía, repito, yo no soy neurocientífica ni nada, pero, o sea, sí lo que dice la ciencia, por así decirlo, lo que dicen, pues sí, la psicología, etcétera, es la psiquiatría, que pues las personas psicopáticas, pues justo, digamos que uno de los rasgos, pues es que no pueden sentir empatía. O sea, que así como tú dices, por más que le dices a una persona, pues que tiene estos rasgos psicopáticos, oye, pues es que ponte en mi lugar. O sea, hay personas que de verdad no pueden hacer eso. No porque no quieran, sino porque de verdad no pueden hacerlo. Entonces, por eso dicen que todos y eso es que también es el trastorno famoso, trastorno narcisista de la personalidad. Por eso dicen como que todos los psicópatas son narcisistas, aunque no todos los narcisistas necesariamente son psicópatas. Entonces yo, por ejemplo, que eso, pues sí, a algunas personas se los platico, pero no así tan en público, pero, o sea, yo estuve 3 años o más de mi vida, o sea, con una persona que me lo decía literal. Me dice, es que yo nunca voy a sentir empatía. A mí no me importa que tú llores. Yo no siento nada cuando tú te sientes mal. Yo no siento nada. Yo no siento empatía. Yo soy incapaz. Y pues yo no creía eso, ¿no? Yo decía, no, esos son los asesinos que salen en la tele, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, fue una combinación pésima. Alguien como yo con alguien que no empatiza y que ni siquiera hace el intento, o sea, que es como, que de verdad es como, no voy a sentir nunca empatía. O sea, para mí, yo no siento nada cuando tú lloras, yo no siento nada cuando tú estás así, yo no siento nada cuando tú tienes estas emociones, yo no siento nada. Entonces, o sea, para mí era muy impactante porque yo que siento mucho todo y de pronto a que alguien te diga que no siente, que no. Entonces, pues es una cosa como súper, no sé, choqueante, una cosa que no se puede entender fácilmente. Pero, o sea, por eso te digo que la empatía, o sea, no es algo como que, ya todos somos empáticos y todos comprendemos. O sea, es como algo que también se tiene que aprender. Y hay personas, así como hay un espectro, pues, el espectro autista, también hay un espectro del narcisismo a la mucha empatía, por así decirlo, y pues estamos en ese espectro, ¿no? Hay personas como que tienen narcisismo, pues que siempre van a ser menos empáticas, ¿no? Por generalizar, aunque sabemos que no se puede generalizar en estos temas, ¿no? Y hay personas, pues, que van a ser muy empáticas. De hecho, el trastorno límite de la personalidad, también uno de los rasgos es a veces para ciertas personas sentir mucha empatía, o sea, mucha empatía en el sentido de que realmente te va a poner triste cuando ves a una persona en la calle que pues no tiene trabajo, ¿no? Porque es como un nivel de empatía que está como al extremo opuesto del narcisismo y entonces de pronto por eso es esto que tú decías, ¿cómo te puede poner triste, tan triste esta situación
la guerra en Ucrania, ¿no? ¿Cómo te puede poner tan triste? Entonces, es como pues porque hay personas que sienten mucha más empatía y entonces, claro que te va a poner mucho más triste ver un perrito que en la calle no tiene casa, a otras personas que no tienen como esta configuración biológica, psicosocial hacia la empatía. Entonces, o sea, todos somos tan diversos que, como dices tú, siempre hay que llegar a estos acuerdos, o sea, porque tampoco yo pienso que se trata así de que como todos somos diferentes, todos sentimos diferentes, cada quien hace lo que quiere y nos vale, ¿no? Porque pues eso es como no hay diálogo, no hay acuerdos, y entonces yo creo que siempre es como que siempre están las dos partes y que pues que se dialoga, se negocia. Ahí te digo, situaciones en que no se puede, como con una persona que es demasiado narcisista o narcisista psicopática, pero en lo general yo creo que sí puede haber acuerdos y, y hay dos partes que cada quien va a hacer su trabajo, ¿no? Y en todos los tipos de relaciones, o sea, en la familia, en las amistades, en todo el mundo piensa que es como nada más en las parejas, pero no, es como en cualquier tipo de relación, yo siento que es como se encuentran dos mundos, se encuentran dos cerebros, dos cuerpos, dos todo, y que tiene que haber siempre este diálogo y que no es automático. Es como, por eso ahorita estamos reaprendiendo muchas cosas la sociedad, porque todas estas cosas, pues son así como aprendimos a construir un micrófono, ¿no? Así tenemos que aprender a trabajar con las emociones y con las emociones de los demás. Ay, qué padre. Todo lo que compartes, porque pues sí, es verdad. Y esta parte de acompañar, creo que es, pues sí, es muy linda, ¿no? Tal vez, como dices, habrá personas que no tienen la capacidad de acompañar, tal vez porque no es porque no quieran, sino porque simplemente no pueden hacerlo. Y hasta eso se tiene que entender, ¿no? Como decir, bueno, tal vez si no empato con esta persona porque, pues nomás no se puede, porque no me entiende, pues igual tener esa, pues sí, igual inmadurez de decir, creo que esto no va a funcionar, no sé, aunque sea una amistad, aunque sea una pareja, aunque sea un familiar, porque también puede pasar. Y en este tema del acompañamiento, ¿cómo viviste tú, digamos, este proceso de descubrir la parte del trastorno y todo con tu familia o con tu círculo cercano? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo viviste tú en ese aspecto? Mm, pues en el caso de mi familia, eh, sí hubo, digamos, y no es como por juzgar a mi familia ni nada, es porque te digo que todos tenemos como que tener este aprendizaje, pero sí en un inicio, cuando yo empecé a tener mis crisis, pues sí era como esto de que era que yo no tenía una buena actitud, ¿no? Así como no, pues no valoras todas las cosas bonitas que tienes en tu vida, ¿no? Como este tipo de comentarios que yo, o sea, al principio sí era como un ímpetu de cómo explicar, ¿no? Así de, pues es que yo no estoy eligiendo sentirme así, yo no sé, ¿no? Al principio era ese ímpetu explicativo, ¿no? De cómo intentarles convencer de por qué yo sí tenía derecho a sentirme como me sentía, Sí. ¿no? Pero pues después ya como que con el otro tipo de acompañamiento que pues fue ya con mis terapeutas, entonces pues también como que vas aprendiendo a cómo sobrellevar esas actitudes. O sea, a lo mejor, digamos, ya cuando yo misma empecé como a tener mis herramientas de regulación emocional como para poder tener una convivencia así con mi familia, porque sí hubo épocas en que yo no quería estar así con nadie, ¿no? Que yo estaba en mi casa sola, no, y hasta la fecha es como que todavía no puedo hacer esto de como vivir con alguien, es como para mí un reto, pero de pronto sí, yo ya empecé como a poder estar con la gente, ¿no? Entonces, como que empezaron justo pues como ya pues agarrar la onda, ¿no? De que pues yo tenía una forma especial de sentir, ¿no? Por así decirlo. Y que pues yo estaba haciendo un esfuerzo también.
o sea, que yo estaba haciendo un esfuerzo, pues, por hacer mi vida, por ir a las reuniones familiares, por, pues sí, por pararme de la cama, ¿no? Y entonces ya como que yo siento que mi familia, como al ver que yo estaba haciendo pues, este trabajo conmigo misma, pues, como que ya, como que nace, pues, apoyar a la persona, ¿no? Yo siento. Pero es muy complicado, o sea, siempre mis terapeutas me decían que con todas las familias tienen que tener les llaman psicoeducación o algo así, que es como también trabajar con las familias y, pues, para que haya este entendimiento y esta validación, pero tampoco, te digo, tampoco esta validación de déjenla que se duerma 2 semanas y nadie la moleste. O sea, es Ujú. como una validación que implica cuidar a la persona, y también, pues, no juzgar a la persona, pero es muy complicado, y sí o sea, requiere como de mucho trabajo, pero el acompañamiento, digamos, de un terapeuta, o sea, te ayuda también a tú convivir con que las otras personas, pues, nunca va a ser el entorno perfecto para ti y tu forma de sentir. Entonces, te enseñan también a cómo convivir con eso, con tu familia, cómo convivir con tus amigos, porque no es como que, sí, ya no le voy a hablar a todos estos amigos que son invalidantes, ¿no? Sino es que como que entablas una relación específica con cada persona y dices, bueno, con esta persona, pues me voy a la fiesta y ya está, ¿no? Pero cuando yo tengo que contar un problema, pues mejor voy con esta otra persona. Entonces empiezas así como a entablar vínculos diferentes con diferentes personas y eso lo vas entendiendo también en la terapia. Y por eso, o sea, a mí me cambió la vida, pues porque yo tampoco es que haya horas, mi vida es perfecta, ¿no? Obviamente. Pero tengo herramientas, pues, para relacionarme con las personas que antes no tenía. Y que eso incluye mi familia, incluye mi trabajo, incluye, mis amigos, mis parejas cuando tengo pareja, etcétera. Así que es como una cosa integral. De ese acompañamiento es como que en cada aspecto de tu vida tienes repercusiones. Ujú. Y también lo que comentas me parece muy importante porque pienso lo que hablábamos, ¿no? Que es una cuestión como global, como general. No es nada más trabajo de la persona que tiene el trastorno ni del entorno, sino de ambos. Porque también uno podría enfrascarse en tal vez papel de víctima y decir, me la paso tan mal toda la vida y todos me tienen que entender porque yo tengo algo y no puedo hacer nada. Entonces entiéndame mundo y entiéndanme todos, ¿no? Porque el mundo, pues también pienso que la gente en general, pues, que hay mucha desinformación. Entonces, a veces no es que la gente te quiera tratar mal o que te quiera llevar al límite, sino que simplemente no saben. Y por el otro lado, las personas, pues también, las personas que no están dentro de estos trastornos o demás, entender que no todos van a sentir como ellos también, ¿no? Y que así como hay personas que sienten muy poco, hay quienes sienten demasiado, hay quienes más o menos, y por eso creo que es una cuestión como muy conjunta y que lo que me comentas de la familia me parece muy, muy padre el hecho de que eh, paso a paso vayan las familias entendiendo, ¿no? Porque pienso que es normal. O sea, no sé si te pasó, pero de pronto a veces cuando llegas con la familia y dices, oye, es que ¿qué crees que tuve este proceso y ya me di cuenta que lo que me ha pasado en la vida es esto y tal? De repente es como de, ay, no creo, yo creo que nada más estabas exagerando mucho, ¿no? Y es un proceso para que también puedan entender y ir, vayan cachando como de, sí es cierto, yo me acuerdo que veía que hacías esto, sí, es verdad, que no sé qué, o ya me acordé que a un familiar también le pasaba, ¿no? Como que de repente van destapándose más cosas y eso es muy sanador para la familia, porque estoy segura que así como tal vez tú ahorita tuviste este descubrimiento que ha cambiado tu vida, de ti para adelante, si llega a haber alguna otra persona dentro de la familia que tenga este trastorno u otro, va a ser hasta más fácil que la familia también pueda acoger y acompañar de una forma mucho más saludable a esa persona.
Y así en general, ¿no? En los trabajos con las parejas que compartimos, con toda la gente. Pienso que la información es muy poderosa en estos aspectos porque ayuda a que la gente empiece a empatizar un poquito más con estos temas y a conocerse más, ¿no? Pienso que Claro. eso es parte fundamental. Las terapias creo que lo que nos ayudan mucho es a conocernos, a reconocer todas las cosas que se mueven, que sí no hay nada malo, pero cómo puedes manejar eso en un entorno que tal vez no conoces sobre el tema y cómo llevarlo de una forma pues más positiva para tu vida. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, no puedo creer que se haya pasado tan rápido. Es que hablo mucho. No, y es que estuvo muy interesante la charla. Me gustaría que nos compartieras un consejo para la gente que nos escucha sobre este tema o algo con lo que te gustaría cerrar esta charla. Pues, justo ahora que te estaba escuchando, estaba recordando, creo que fue la primera clase o de las primeras clases con uno de mis maestros de danza que más quiero, Ricardo Rubio, y en una de esas primeras clases con él, o sea, nos estaba montando así un baile que era como medio serio, así. Entonces, me acuerdo que él dijo una frase que siempre se me quedó, y como yo grababa con mi cassette la música, o sea, los pasos, el sonido de los pasos, y la grabación se oía que él decía una frase que nos decía: "No tengan miedo a sentir". Y yo, como ensayaba con esa grabación, siempre oía su frase de: "No tengan miedo a sentir, no tengan miedo a sentir". Entonces, siempre se me quedó, y yo creo que estamos pareciera que no, pero, o sea, estamos en una época en que hay mucho miedo de sentir, hay mucho miedo de los sentimientos. Cuando te pones a llorar, la gente se va, o sea, es como así como así que: "No, ya se siente triste, ya nos vamos", o si "No, no, ya no, para que ay, no llores, no llores, vamos a hablar de algo chistoso", ¿no? O sea, entonces como que la gente tiene a veces mucho miedo a los sentimientos, y entonces yo lo que les digo es que aunque les tengan mucho miedo y se vayan, los sentimientos no se van a ir. Así que no tengan miedo a sentir. Eh, y si eso que sienten les está haciendo daño, pues hay que hacer algo al respecto. Y si eso que sienten les hace daño a otras personas, pues hay que hacer algo al respecto. Pero pues los sentimientos están ahí por algo. Entonces no hay que tener miedo a los sentimientos porque por más miedo que les tengamos, no se van. Así que yo haría esa invitación y la verdad, nadie tiene por qué, eh, pues, como esa frase, no nadie tiene por qué sufrir solo, o sea, siempre está bien pedir ayuda. Habrá alguien que sí les dirá como: "Sí, yo te entiendo, vamos a hacer esta situación lo mejor posible". Así que pedir ayuda no hace mal y eso, como tener una relación más bonita con nuestros sentimientos, nos va a hacer bien y va a hacer bien a las personas que están cerca de nosotros. Y pues eso. Ay, qué bonito. Pues muchas gracias por compartir. Creo que me quedo ahora con esa frase, va a ser mi frase de la semana que viene, Exacto. porque ya estamos grabando en viernes. No tengan miedo a sentir, ¿sí? Creo que hay mucho miedo a sentir, a ser vulnerables, a mostrarnos vulnerables y a abrazar la vulnerabilidad del otro. Entonces creo que sí, justo empezando a reconocer uno mismo lo que siente y darse chance de sentir, puede ayudar mucho a que también puedas abrazar los sentimientos del otro y acompañar desde otro lugar. Ay, Fer, pues muchísimas gracias por haberme acompañado, por aceptar esta invitación y por compartir cosas que sé que de pronto pueden ser tan personales, pero que ayudan mucho a otras personas que nos están escuchando, que lo están viendo, porque es importante lo que hablamos. Hay mucha desinformación y creo que entre más se conozcan estas historias y estos procesos, también va a ser más fácil que otras personas puedan decir: "Ay, creo que a mí me pasa algo así, tal vez podría empezar a buscar ayuda o pedir un consejo o investigar más al respecto y llegar a una conclusión que te favorezca", ¿no? Entonces, mil gracias No, por estar gracias. aquí. Gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en un episodio más. Gracias por seguir aquí. Compartan este episodio. Es muy valioso todo lo que se compartió el día de hoy. Entonces también hagan mucho caso a este consejo. No tengan miedo de sentir. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Despierta Podcast. Adiós. Adiós.